Hola, yo soy Paris y este es mi mundo. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy voy a hablarles de la evolución de un anime que me gustó muchísimo, pero que al final terminó decepcionándome abruptamente. Y es que la verdad es una historia alucinante que se va deteriorando por culpa de su autor y la industria del anime. Sí, porque al final todo lo que quieren en realidad es money, money, money. Así que quédate y descubre cómo Shokugeki no Souma pasa del ascenso al declive. Los shonen especialmente se caracterizan por ser historias emocionantes, donde inundan las peleas, donde los personajes tienen poderes sobrehumanos o sobrenaturales y cuentan con un protagonista mayormente carismático, con fuerza de voluntad inquebrantable que pretende ser siempre el mejor. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Y Shokugeki no Souma podría ser un shonen diferente, pues en vez de batallas coreográficas alucinantes y poderes sobrenaturales, toda la historia se desempeña en el arte culinario. Y en principio pensaríamos que al tratarse de algo tan inusual y tan poco emocionante como puede ser cocinar, la verdad es que esta obra cuenta con todo. Personajes con desarrollo brutales, una conexión emocional excepcional y una historia estimulante. Sin embargo, también cuenta con un mal enfoque narrativo que va deteriorando toda la historia hasta terminar convirtiéndose en una obra mediocre. ¿Y cómo es que un buen anime termina por arruinar su propia historia? Te lo explicaré en dos partes: el ascenso y el declive. Shokugeki no Souma es un manga escrito por Yuto Tsukuda y animado por los estudios de animación JC Staff, basado en el arte de cocinar, donde nos cuentan la historia de Souma, un chico de preparatoria que entra a la escuela culinaria más importante de Japón, que alberga a las familias más poderosas y con mayor talento de todo el país, donde deberá enfrentarse a sus rivales en batallas culinarias para determinar quién es mejor cocinero. Y con esta premisa la obra se consolida y empieza su ascenso, como si de un plato fuerte se tratara. ¡Qué maravilla de alegorías! Increíble. Creando los cimientos y llevándola a un éxito inaludible. El tono cómico, así como las explicaciones de los platos de forma tan dinámica y el uso del ecchi para atraer al público joven funciona de maravilla. A pesar de que los tentáculos y los semidesnudos pueden ser incómodos de ver, son una gran herramienta narrativa para demostrar el placer que puede provocar la combinación de ingredientes en un plato. Y además, lo hace profundamente llamativo. Eso sí, si no quieres avergonzarte, lo mejor sería verlo con audífonos, porque en cada capítulo habrá un concierto de gemidos. Bueno, pues si no lo has visto, y si no lo has visto, prepárate porque este video contiene muchos spoilers. Pero lo mejor de esta obra son los dos primeros arcos narrativos. El primero, donde Souma trata de consolidarse como el mejor cocinero de los de primer año en la elección anual de otoño, un evento donde todos los de primer año se enfrentan para encontrar al número uno. Este torneo anual de otoño es el impulso de toda la historia y nos presentan batallas estimulantes y los personajes secundarios que son maravillosos, que de cierto modo potencian la historia, porque si algo caracteriza a este shonen es que aunque cuente con un protagonista excepcional en la cocina, carismático y potencialmente mejor que los demás, son las historias y los subtramas de los demás los que ofrecen profundidad. Y es allí donde entran personajes como Megumi Takodoro, quien empieza siendo una cocinera mediocre, insegura y sin determinación, para convertirse en una cocinera con un potencial excepcional que transmite su personalidad a cada plato que cocina. Su desarrollo podría ser el mejor de todo el anime, pero que a medida que avanza la historia se desaprovecha y detiene su evolución, volviéndolo un personaje más de relleno. Ya no provoca las mismas emociones y en algún momento de la historia dejas de conectar simplemente con ella. También conocemos al egresado y exconsejero número 1 Shinomiya, quien con las características de un antihéroe se convierte en el primer desafío de nuestros protagonistas y el punto de quiebre de otros personajes, siendo entonces un factor determinante para el futuro y presente de la historia.
Y así podríamos hablar también de personajes como Hayama, quien en principio es mucho mejor que Souma y siendo quizás el genio destacado de la cocina de los estudiantes de primer año, quien además tiene unas motivaciones emocionales conmovedoras, al igual que Megumi, sino que también alcanza a percibir la oscuridad en su interior que podría cambiarlo y potenciar la historia, pero que nunca termina por suceder de este modo porque su autor narra la historia a tanta velocidad que no se detiene a pensarse mejor el desarrollo de sus personajes. También está Takumi Aldini, Leo, Alice, Erina o Ishiki, que son personajes con gran potencial que no es aprovechado completamente por el autor después del tercer arco narrativo. Y es este tercer arco la introducción a Central, un grupo elitista de cocineros que pretenden controlar y manipular la cocina de todo Japón, liderado por el que sería el primer antagonista de toda la historia, que en principio no la necesitaba, pero que podría haber sido interesante y profundo si la historia se contaba de otro modo. Y es así como en definitiva el autor empieza a desatinar en la historia y a apuntar todo el protagonismo a Erina, la lengua divina, quien habría sido hasta el momento el personaje que debería potenciar al protagonista con su actitud déspota, perfeccionista y hostil, algo así como Kaiba en Yu-Gi-Oh!, pero lo transforman, la evoluciona en un personaje más empático y conmovedor, pero la historia de Erina va tan rápido que los últimos 3 arcos se centran principalmente en ella y aún así no logras conectar del todo. Y finalmente está el cuarto arco narrativo donde comienza la decadencia, donde conocemos a los 10 consejeros de Totsuki, quienes son la cúspide de la cocina y las promesas de todo Japón. Y el autor, en vez de usar estos recursos narrativos para hacer desafíos alucinantes, como lo había planteado en las 2 primeras partes, y hacer algo por el estilo de los Caballeros del Zodiaco y las 12 casas, decide deshacerse del 80% del elenco y darle protagonismo a otros personajes que bien son buenos y aportan a la trama, no parecen ser del todo orgánicos. Y es así como nos ofrece un desafío aparentemente innovador y creativo, como lo es el enfrentamiento entre 2 equipos. Nuevas reglas, nuevas formas de cocinar, nuevas estrategias, pero no termina por ser tan emocionante. Pero para poder hablar y profundizar ahorita en el declive de la historia, vamos a hablar del descenso. Después de finiquitar el cuarto arco de la historia, podría haber concluido tranquilamente allí, y habría sido muchísimo mejor que continuar de la forma que lo hicieron. Souma Yukihira, el protagonista, ya habría alcanzado su objetivo y habría descubierto la importancia de darle a cada plato su propia personalidad. Sin embargo, el autor desatina y decide extender la historia demasiado a un ritmo acelerado, lo que ocasiona que la preparación de los platos y el suspenso como la adrenalina ante lo inesperado que pueden resultar los platillos queda en segundo plano, pierde cobertura y presencia en la trama. Por su parte, los personajes que ya se habían construido dejan de hacer aportes sustanciales a la trama y solo están allí para redundar en explicaciones o proporcionar chistes que no hacen falta. Mientras que Erina Nakiri empieza a ser favorecida por el guión con su insuperable y desproporcionada habilidad, Souma pasa a ser el as caption de la historia, llegando siempre a momentos cruciales que no logra consolidar de ninguna forma. A pesar de la evolución del personaje, de demostrar tener aptitud y actitud, además de una insuperable creatividad, nunca es suficiente. Siempre se queda con pendientes en momentos determinantes, y esto sucede en consecuencia de la ambiciosa industria del anime, que busca obtener más y más dinero del manga, proponiéndole al autor un arco más, el cual rompe todo el hilo conductor y toda la historia. Y aunque resulte entretenido, introducir a un grupo terrorista de cocineros del bajo mundo, con métodos de preparación tan absurdos que se vuelven despropósitos para la historia, no fue lo más acertado. Los antagonistas son un grupo de villanos habilidosos, pero al igual que los consejeros de Totsuki, pasan sin pena ni gloria por los capítulos. Tan rápido como aparecen, desaparecen, centrándose principalmente en su líder, quien desea obtener el poder de la lengua divina para hacerse con el control de la cocina japonesa. ¿En serio? Ni siquiera quedan claros los propósitos de este grupo. Hubiese sido más factible que desearan introducir a la mafia o crear políticas de cocinar restrictivas para los restaurantes gourmet, un monopolio, qué sé yo. Sin embargo, la motivación del villano no tiene lugar ni sentido, y la premisa de esta última temporada pasa a ser tediosa. Además,
Las batallas ya no tienen el detalle, ya no tienen la carga emocional, ya no hay preparaciones alucinantes ni estrategia alguna. Y luego están los momentos que deberían ser clímax de la temporada, como cuando Takumi Aldini, un personaje que se había potenciado, enfrenta a nuestra nueva protagonista Erina, y la batalla, que debería ser épica y estimulante, no produce ninguna emoción y se resuelve en 1 minuto. Asimismo ocurre con Megumi Takodoro, donde el enfrentamiento tiene una apuesta incluida adicional que nunca se cumple. Y el torneo no es más que una transición de escenas hasta que nuestro protagonista aparece de nuevo, para finalmente tener su batalla final. Y está bien darle realismo a una historia, o desafíos insuperables al protagonista para construirlo, pero las derrotas de este personaje después de la tercera temporada no aportan nada. La última temporada narrativamente tampoco aporta mucho, porque la historia no necesitaba ese cierre tan atropellado y diferente a lo que nos habían ofrecido en un principio. En otras palabras, la necesidad que tenía el autor y la industria de hacer más dinero con esta obra fue la razón principal de su deterioro. La extensión innecesaria de la obra y la falta de desarrollo de la misma la bajaron de la cima donde se había trepado, con un buen abanico de personajes, con una premisa sencilla pero interesante y con una animación detallada, lo que pudo ser uno de los mejores anime para la posteridad, sin necesidad de superpoderes o de una trama complicada. Se convirtió en el anime entretenido y disfrutable de un fin de semana, y nada más. Bueno amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado este video de análisis de Shokugeki no Souma. Así que si así fue, mano arriba y dale like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y compártelo con tus amigos, que eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Chao chao y nos vemos en un próximo video.